cerca de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? Ese estar cerca del Señor no tiene que ser solamente en el culto. Yo recibía en estos días que hay muchos que dicen, quiero sentir la presencia del Señor. Y cuando entendía de sentir la presencia de Dios, el Señor me decía que yo no solamente tengo que sentir la presencia de Dios, sino que yo tengo que llenarme de la presencia de Dios. Porque hay muchos que vienen al culto y dicen, oh, sentí la presencia de Dios. Pero cuando salen de esas puertas hacia afuera, ahí nomás quedó la presencia de Dios, porque solamente la sintieron. No se apoderaron de esa presencia de Dios en sus vidas, porque primero tienes que estar apto para poder recibir la presencia de Dios. Primero tiene que haber humildad en tu vida. Deja el micrófono como estaba, Ronald. Tiene que haber humildad en nuestras vidas para que podamos sentir la presencia de Dios, y no solamente sentirla, porque dice que a un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, no lo echa afuera. Y cuando Él ve en nuestros corazones esa humildad y esa sencillez, el Señor llena nuestras vidas. Y eso es lo que marca la diferencia cuando salimos de esas puertas para afuera, porque seguimos siendo portadores de la presencia de Dios, y esa presencia que nos ayuda a poder resistir al diablo y él pueda huir. Y es una de las cosas que tenemos que tener claro en nuestras vidas, porque si no tenemos la capacidad de resistir al diablo para que él huya al llenarnos de la presencia de Dios, lamentablemente nuestras obras no serán buenas. Yo quiero decirte algo de parte del Señor en esta noche, que si tú no te llenas de la presencia del Señor en cada momento, si no te mantienes en ese fervor, en esa búsqueda de la presencia de Dios, tus obras no serán buenas. Y si tus obras y mis obras no son buenas, es imposible que tu nombre y mi nombre estén inscritos en el libro de la vida. No es un juego, no es el vivir un juego a ser cristianos, sino que es una realidad, es una verdad de la cual tenemos que esforzarnos para poner en práctica en nuestra vida el evangelio de Cristo, el padecimiento de Cristo, el esfuerzo, la entrega, no solamente de palabras, hermanos. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios para que en verdad nuestras obras puedan ser agradables delante de los ojos de Dios, y poder llegar delante de Él y poder recibir ese galardón, de poder llegar delante de Él y Él que nos diga, pasa, bendito de mi Padre. ¿Cuántos anhelan esa bienvenida de parte del Señor? Para eso tenemos que esforzarnos cada día, amén. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio, Señor, de poder adorarte, Señor, de poder, Señor, sentir tu presencia, y no solamente sentirla, sino que agarrarnos a ella, Señor, y poder llenar nuestras copas de aceite, Señor, que rebosen, Señor, para poder estar velando y orando para no caer en tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos que nuestras obras no sigan siendo como eran antes, sino que queremos, Señor, enmendar nuestros caminos, Señor, y que tu presencia en nuestras vidas nos dé la capacidad de poder obrar conforme a tu voluntad, de poder caminar conforme a tu voluntad, de poder pensar conforme a tu voluntad cada día. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que podemos tener de congregarnos, Señor, no como algunos puedan tener por costumbre, sino que nosotros nos congregamos, Señor, porque reconocemos, necesitamos de ti, venimos con gozo, venimos con alegría, Señor. El cansancio desaparece porque venimos a ti, Señor, y tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Tú acampas a nuestro alrededor porque venimos a buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Bendice, Señor, a cada hombre y a cada mujer, Señor, que está en esta tarde sinceramente aquí, Señor, en este lugar para recibir de ti, Señor, para llenarse de ti,
para recibir de ti lo que tú tienes preparado, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos terminando febrero ya. Y qué bueno es poder ver que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? Ebenecer, ¿no? Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien nosotros hemos entregado nuestras vidas. Aquel que no nos desampara. Aquel que no nos deja solos. Aquel que siempre tiene un tiempo para nosotros. Muchas veces nosotros no tenemos tiempo y decimos, no, otro rato o después. Pero qué bueno que cuando nosotros nos arrodillamos y queremos tener una relación con el Señor, Él nunca nos dice, no, ven más ratito. El Señor no dice eso. El Señor le agrada que tú y yo podamos tener siempre esos tiempos de relación con Él, y lo bueno es que Él siempre tiene tiempo. Por eso tú y yo debemos esforzarnos, porque el Señor está ahí en la puerta. Ojalá que el Señor pueda entrar en tu vida, así como ha entrado en la nuestra. Y Él quiere entrar en tu vida, hermano, para poder hacer una obra genuina, verdadera en tu vida. Y esa obra el Señor la quiere ir perfeccionando en tu vida y en la mía. Y ese perfeccionar de Dios en nosotros, hermano, no se compara absolutamente a nada. No hay nada que se compare. No hay nada con lo cual podamos pagar esa obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. No hay absolutamente nada. Por eso, en este mes que hemos estado hablando harto sobre las obras, y si en verdad tenemos claridad y certeza si nuestro nombre está escritos ahí en el libro de la vida, y también sabemos cuáles son nuestras obras, pero qué bueno es saber que antes mis obras eran malas, pero hoy en el Señor ya son menos malas, como compartíamos en la mañana, ¿no? Porque acercando su nombre a Jesús le dijo maestro bueno, pero Él le dijo no me llames bueno porque solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Entonces nuestra condición cada día es ser menos malos. Mañana voy a ser menos malos, y así sucesivamente menos malos, hasta que podamos llegar a la estatura, hasta que podamos llegar a ese momento, a ese lugar donde el Señor juzgue nuestras vidas y seamos juzgados por nuestras obras. Y ojalá esas obras puedan ser agradables ante los ojos de Dios para que podamos entrar y no sea un tiempo perdido, sino que podamos entrar a ese reino celestial, ahí donde no va a haber más llanto, ahí donde no va a haber más aflicciones. Pero para eso tenemos que ser afligidos. Para eso tenemos que aprovechar este tiempo de preparación, porque tengo algo yo muy claro, que van a venir tiempos muy difíciles a nuestras vidas. Y si tú hoy te tomas como juego el jugar a ser cristianito, a la primera situación complicada vas a ser derribado. Pero si te aferras al Señor, tengo la plena certeza de que te mantendrás. Serás sabio, porque el sabio dice que ahondó y fundó la casa sobre la roca, y aunque vinieron vientos y soplaron con ímpetu contra aquella casa, esa casa no cayó. Y ojalá tú y yo podamos ser esa casa. Aunque nos cueste, aunque suframos, aunque padezcamos, pero que siempre esté ante nuestra voluntad la voluntad de Dios. Y no seamos necios. El necio edificó rápidamente su casa sobre la arena, y vinieron los mismos problemas, las mismas tempestades que le vinieron también a la persona sabia. Lamentablemente él fue necio porque no siguió el ejemplo y edificó su casa sobre la arena, y esa casa fue una ruina después. Y así vemos como hay muchos que vienen y van,
Y porque no fundan su casa sobre la roca, lamentablemente vienen completamente destruidas sus casas. Esa casa que el Señor restauró, esa casa que el Señor levantó, esa casa que el Señor limpió. Pero como solamente sentían la presencia y no se llenaban de ella, no rebosaba sus copas de esa presencia, cayeron otras cosas más. Yo te invito a que abras tu Biblia en Santiago capítulo 1. Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. Yo creo que con un motivo, con un propósito. Y yo creo que es para ver cómo obramos enfrente de la prueba, enfrente de la dificultad. Y Dios quiere que podamos estar nosotros capacitados para que cuando venga la prueba podamos obrar bien. Obrar conforme Dios quiere que obramos, no obrar conforme a nuestra carnalidad, obrar conforme a nuestro pensamiento, sino que obrar de parte del Señor para que en verdad esa fe, esa prueba produzca en nosotros esa paciencia que necesitamos para correr esta carrera que tenemos por delante. Por eso dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para adquirir esa paciencia, nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, para que la paciencia de parte de Dios, ese fruto del Espíritu Santo, venga a nuestras vidas. Amén. Santiago capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1. Me voy a ir deteniendo porque quiero compartir varias cosas interesantes que están en este capítulo 1 de Santiago. Y en el capítulo 1 y en el versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Y oye, qué bueno que tú tengas esa identidad clara. Yo no quería leer ese versículo, pero después, cuando repasaba lo que el Señor había puesto en mi corazón y me metía en esas palabras: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y cómo me gusta a mí también poderme sentir reflejado con una identidad clara de que soy un siervo de Dios, de que tengo una identidad clara, de que sé quién soy. ¿Tú sabes quién eres? ¿Sabes si eres un siervo de Dios? Porque, hermano, un siervo tiene que ser siervo. No, Señor. El siervo siempre está dispuesto para todo. El siervo del Señor siempre tiene que tener cualidades. Y qué bueno que podamos imitar las palabras del Señor de este Santiago y nosotros podamos esforzarnos para nosotros también poder decir: yo Juanito, yo Pedrito, yo Carlitos, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y poder pararnos donde nos encontremos y poder testificar quiénes somos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque muchas veces las obras en tu vida no testifican de lo que tú hablas. Y por eso tienes temor, tienes vergüenza y no tienes esa autoridad de parte de Dios para poder decir que eres un siervo de Dios y un hijo suyo. Porque tus obras dicen completamente lo contrario. Por eso qué bueno es profesar nuestra fe, y no solamente profesarla, sino que con nuestras obras demostrar también. Por eso el cristiano necesita esas dos piernas importantes que son la fe y las obras, porque eso nos da autoridad, eso nos da respaldo de parte de Dios. Porque la fe sin obra es, ¿de qué sacamos de hablar, si a la hora de obrar, en ese creer, en esa obediencia a Dios, no lo hacemos? No sirve de nada. Sigue diciendo en el versículo 2 de Santiago capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y ¿qué dice?
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué bendición, ¿no? Lo que quiere hacer el Señor con tu vida y con la mía, perfeccionarnos y que seamos cabales, que estemos con nuestros 5 sentidos bien puestos y con ese discernimiento espiritual y que no nos falte cosa alguna. Fíjate tú estas palabras tan grandes. Pero para que tú puedas adquirir esta perfección, para que tú puedas adquirir esta cabalidad en tu vida y que no te falte nada, hay algo bien importante que pasar: la prueba. ¿Por qué? Porque si no pasamos la prueba es imposible que podamos recibir de parte de Dios sus bendiciones. Es imposible. No te engañes, no creas que vas a ser bendecido de parte de Dios si tú no te esfuerzas por pasar las pruebas, por luchar esa buena batalla de la fe y salir victorioso. Pero yo quiero resaltar algo bien importante. Dice aquí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate lo que está diciendo Juan aquí. Que tengamos por sumo gozo. Y es difícil estar gozosos cuando estamos pasando por pruebas. Pero aquí hay algo que cumplir, hay una obra que ejecutar en la palabra y el Señor está diciendo que cuando estemos en esto tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en estas pruebas, en estas dificultades. Y aquí es donde empezamos a obrar mal al tiro. Y aquí es donde empieza a faltar nuestra fe al tiro. En vez de aferrarnos más al Señor y con gozo y con alegría decir: Señor, yo he confiado en ti. Señor, yo ya no quiero obrar como obraba antes, sino que ahora al confiar en ti y al depositar mis fuerzas, al depositar todo mi ser a ti, Señor, yo sé que tú me traerás la salida a este problema, a esta dificultad. Pero ¿cuándo vas a entender y comprender que es el Señor? Que Él es el que te fortalecerá, Él es el que te llenará. Es su presencia, nosotros no tenemos ningún brillo. Como decía la alabanza: si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, ¿qué dice? No tengo a dónde ir. ¿Cuándo vas a comprender eso? Que si negamos la fe de Dios no tenemos a dónde ir. Dios quiere que te aferres a Él con todo tu ser, hermano. Y entenderás y comprenderás la perfección que Dios quiere traer a tu vida. Una persona cabal, una persona que no le hace falta de nada. Qué bendición, ¿no? Pero para eso tienes que gozarte cuando os halléis en diversas pruebas. Y sabiendo que la prueba, dice, de vuestra fe, ¿qué produce? Aquí hay unos que son muy impacientes y quieren bendición de Dios sin pasar las pruebas. Y es imposible que tú puedas recibir bendición sin pasar las pruebas, sin que tu fe sea puesta a prueba. Pero aquí hay una enseñanza bien grande. Cuando tú te encuentres en esa prueba y en esa dificultad, pon en práctica la palabra, porque a veces leemos y no ponemos en práctica la palabra, hermano. Aquí la palabra de Dios dice que tengamos por sumo gozo y nos gocemos cuando nos hallemos en esas pruebas. ¿Has probado tener gozo y alegría cuando estás en las pruebas, en las dificultades? ¿Sabes cómo lo puedes conseguir? Arrodillándote y diciéndole: Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que, Señor, para ti, Señor, todo es posible. Ayúdame, fortaléceme, guíame, llénate de la presencia de Dios y podrás pasar las pruebas con gozo y con alegría. Y no destiñirás con esas obras de incredulidad, de falta de fe. Porque hay muchos que, ¡ay, Señor! Y a la hora de la prueba, ¿a dónde quedó el Señor? A la hora de la dificultad, ¿dónde está el Señor? El Señor siempre tiene que estar presente, hermanos.
Y al estar presente el Señor aún en la prueba, en la dificultad, nuestras obras serán conforme a Dios, conforme Él quiera, conforme Él ponga en nuestros corazones. Eso no cambiará, seguirá siempre igual. Él nos perfeccionará. Sigue diciendo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque yo te digo una cosa, a veces pasan las personas y uno dice, Señor, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué esta persona no cambia? Y yo recibía de parte del Señor porque tienen falta de sabiduría. Tienen el entendimiento tan entenebrecido que no tienen sabiduría para poder salir de la condición en la que se encuentran. Pero esa sabiduría la derrama Dios sobre tu vida y sobre la mía. Por eso dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? Pídala a Dios, el cual, fíjate tú lo que dice, o sea, tú con solamente decir y acercarte ante el Señor y decir, Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo, Señor, el mismo necio, el mismo insensato. Señor, derrama de tu sabiduría una oración sincera, genuina. Y fíjate tú, dice, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero tú en la condición que te encuentras de no tener sabiduría, tú te acercas al Señor a pedirle esa sabiduría para que ya no sigas sobrando de la forma que obras. Porque hermano, o sea, estamos hablando durante todo este mes sobre el libro de las obras y es preocupante y es una necesidad inmediata de que ya no sigamos obrando como obrábamos, sino que podamos acercarnos al Señor para que ya nuestras obras no sean esas obras que van a condenar nuestras vidas y que nos van a mandar al infierno, a ese lugar de castigo. ¿O tú quieres ir a ese lugar de castigo? Yo no quiero ir, entonces me quiero esforzar. ¿Tú te estás esforzando? Aquí hay algo que el Señor te está diciendo. Si no tienes sabiduría, para acercarte al Señor, empieza a pedirle sabiduría al Señor con todo tu corazón, pero para que la puedas recibir, tienes que acercarte a Él, tienes que pedírsela, y el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero aquí hay un requisito para que esa sabiduría pueda venir a tu vida. Y dice aquí, pero que el que pida, ¿qué tiene que hacer? Pero el que pida con fe, no me salté, no, a ver dónde estaba. Y le será dada, pero pida con fe, no dudando. Y aquí hay un gran problema, ¿no? Aquí hay un gran problema porque si tú te acercas al Señor a pedir sabiduría, pero te acercas sin fe y más aún te acercas dudando, olvídate que recibirás esa sabiduría que necesitas para poder tener la capacidad de recibir ese cambio que Dios quiere hacer en tu vida para que ya no sigas obrando igual. Hay muchos que dicen, pero ¿por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué sigo obrando igual? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque te has acercado al Señor sin fe a pedirle esa sabiduría que necesitas. Te has acercado al Señor dudando. Y no hay nada más que a Dios le desagrade que nosotros, sus hijos, no creamos en Él. Dios quiere que creamos en Él con todo nuestro corazón. Y al creer en Él, Él derramará de su sabiduría en cada uno de nosotros y nos ayudará. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, acércate al Señor. Yo, he tenido experiencias en mi vida en el Señor, en las cuales el Señor se ha mostrado con poder y no me ha quedado duda, como dice aquí, no he dudado de hacer cosas para el Señor y el Señor lo único que ha hecho ha sido darme lo que yo he pedido, lo que yo he querido, el anhelo de mi corazón. Y de esa forma se manifiesta el Señor en aquellos que creen, en aquellos que no dudan. Ya deja de dudar. Dios tiene el poder para cambiarte.
para que tus obras ya no sigan siendo las mismas, sino que puedas de hoy en adelante entregar tu vida al Señor y tu condición ya no sea la misma. Y puedas tener esa esperanza de vida en el Señor, de esa vida eterna, de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva, que vamos a ser partícipes de ella si no desmayamos, si permanecemos, si continuamos cada día luchando la buena batalla de la fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿hay alguno que tiene falta de sabiduría aquí? Testifica, sé sincero delante del Señor. El Señor hoy te dice, pídela, y yo te la daré abundantemente y sin reproche y será dada, pero pide con fe, hermano, no dudando nada. Acércate al Señor confiadamente y verás que el Señor hará una obra especial en tu vida, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar. Fíjate tú el ejemplo que da aquí del que duda. Ustedes saben cómo son las olas del mar, ¿no? Que van y vienen, que no tienen una estabilidad, que no te dan seguridad. Hay algunos que no les da ninguna seguridad meterse al mar porque de repente te tiras para adentro a la hora y ahí quedaste. Así son las olas del mar, y el ejemplo que pone acá Juan era ese. Porque si alguno duda, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y fíjate tú lo que dice aquí en el 7. No piense pues quien tal haga, o sea, el que no tiene fe y el que duda, dice aquí, no piense pues quien tal haga que recibirá, ¿qué dice? Cosa alguna del Señor. ¿Te das cuenta que es necesario que tú y es necesario que yo nos acerquemos al Señor con fe, no dudando nada? No solamente para pedir sabiduría, sino que para tener esa relación con el Señor. No sé si te ha pasado a veces cuando, si oras, no sé si orarás en secreto en esa relación con el Señor, y a veces como que el diablo te quiere robar la bendición y te dice, ¿me estará escuchando el Señor? Porque esa simple duda de decir, ¿me estará escuchando el Señor? Mal asunto. Pero que podamos tener la capacidad de reprender, como hablábamos en la mañana, de tener esos pensamientos y llevarlos cautivos a obedecer al Señor siempre, en todo momento y en todo lugar, para que en verdad podamos recibir la bendición de Dios y poder tener claridad, certeza que el Señor nos está escuchando, de que el Señor está atento al clamor de sus hijos, porque tienen fe, porque no dudan, porque saben y le reconocen en todos sus caminos, y eso les hace obrar, y eso nos hace obrar diferente. Qué bueno es poder tener al Señor en nuestro corazón, hermano. Hombres y mujeres como nosotros que lo único que había era maldad, que lo único que había era hacer daño a los demás, que lo único que había en nosotros era sufrimiento, dolor, llanto. Pero al venir al Señor a nuestras vidas, eso cambió. Y nuestro lamento se ha convertido en gozo, en alegría. Por eso dice Juan, cuando os halléis en diversas pruebas, gócense. Gocémonos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque eso producirá paciencia. Y qué bueno es ser hombres pacientes y mujeres pacientes. No sé si te desagradan a ti los impacientes, a mí me desagradan los impacientes. No es que me desagraden, pero me doy cuenta al tiro que necesitan ejercitar eso. Y no lo han ejercitado porque no pasan las pruebas. Porque el que pasa la prueba tiene paciencia. El que no la pasa, es imposible que pueda tener esa paciencia, ese fruto, ese cuarto, dice amor, gozo, paz, paciencia, el cuarto fruto del Espíritu Santo, que tenemos que anhelar en nuestros corazones, porque no sé si te has dado cuenta, una persona paciente como que hace mejor las cosas, porque se toma su tiempo. No se desespera y la quiere hacer hacia el lote y quedan mal. Pero una persona paciente, aunque se tenga que tomar todo el día, pero al terminar la obra que está haciendo con sus manos,
después al terminarla se da cuenta de que bueno es tener paciencia, ¿no? Yo te hago una pregunta, ¿tú tienes paciencia? Esa paciencia que viene de parte de Dios, ese cuarto fruto del Espíritu Santo. Si no lo tienes, hay un obstáculo que pasar ahí. Tienes que gozarte cuando te encuentres en las pruebas y al gozarte conseguirás la victoria y eso producirá paciencia en tu vida cada día para que puedas avanzar, para que podamos agradar al Señor en todo lo que hagamos. Sigue diciendo que piensa de esta forma no recibirá cosa alguna del Señor. Y dice, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo te hago una pregunta en esta noche, ¿tú eres una persona inconstante? ¿O eres constante? Porque nosotros que vivimos todos juntos sabemos quién es inconstante. Cuesta decirlo, ¿no? Inconstante. Los vemos a diario, porque un día andan bien, otro día andan mal, un día andan, llegan hasta a flotar de lo espiritual que andan y al día siguiente tienen, la carnicería abierta. Pero qué bueno que pueda haber una continuidad en nuestras vidas porque eso produce un testimonio, un ejemplo, un querer ser como el hermano, un querer imitar porque hay gozo, porque hay alegría, aún enfrente de las adversidades, enfrente de cualquier cosa que se nos presente. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que anhelar en nuestros corazones, porque si somos de doble ánimo, dice que somos inconstantes. Y aquí dice en todos sus caminos. Y todos podemos testificar en esta noche, ¿cuántos levantan sus manos? Que éramos personas inconstantes en todos nuestros caminos. O sea, esa era nuestra obra, inconstancia, pero al 100%, 2.0. Pero qué bueno que al venir al Señor, ese doble ánimo ya se va. Sino que tú te fortaleces en el Señor, buscas al Señor. Él es tu sustento, Él es tu socorro, Él es todo. Yo no sé si mi esposa se pondrá celosa de tanto que yo amo al Señor. Porque no sé si le tiro tantos halagos a ella. Pero qué bueno es amar al Señor. Pero ¿sabes por qué? Porque Él nos ha amado primero. Porque Él ha dado su vida y nos demuestra a diario que Él quiere amarnos cada día más. Y quiere entregarse cada día más por nosotros para perfeccionarnos. No descansa Él porque Él quiere que seamos perfectos y cabales y que no nos haga falta de nada. Pero deja de ser un hombre de doble ánimo y para que pueda ser constante. Dice, hermano, el que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Y yo pongo aquí, el humilde reconoce, es una de las características de la persona humilde que reconoce. Y otra característica de una persona humilde, y estos son puras obras, que si nosotros no las ponemos en práctica, esta es palabra de Dios y son obras que nosotros, si las ponemos en práctica, la palabra de Dios, podamos obrar bien. El humilde reconoce, y otra característica del humilde es que se humilla. No tiene problema de humillarse. Sea cual sea la situación, si tengan o no tengan la razón. Y aquí está dando un ejemplo. El hombre que es humilde de condición dice, gloríese en su exaltación. Hoy nosotros, en esa humildad que Dios ha traído en nuestra vida, nos podemos gloriar en la exaltación, en lo que Dios ha hecho en nosotros. Y podemos gritarlo a los cuatro vientos, como decía la alabanza, gritaré, cantaré, que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que tú has cambiado nuestras vidas. Lo gritamos, nos exaltamos esa condición en la cual el Señor nos tiene. No hemos llegado a nosotros aquí por nuestras capacidades, ni por nuestra condición, ni por lo que podamos ser. No te engañes, no nos engañemos. Ten claro que en el lugar donde tú estás, si estás siendo bendecido, si el Señor está haciendo una obra en tu vida, si estás siendo perfeccionado, si estás siendo ese hombre y esa mujer de Dios, dale siempre la gloria al Señor.
porque eso es muy importante. Darle siempre la gloria al Señor y no creernos nosotros que somos nosotros. Y nosotros, nada, hermano, es el Señor a través de nosotros. Sigue diciendo, pero el rico, el que es rico, dice, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosura y apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Yo aquí quiero sacar esa palabra que dice aquí rico, y yo quiero poner soberbia, quiero poner altivez, quiero poner propias capacidades, propios talentos. Aquí la palabra se está refiriendo a un rico, y muchas veces el rico es soberbio, confía en sus capacidades, confía y se da toda la gloria a él, porque ay, tengo esta empresa, tengo todo esto porque me ha costado por esto y por esto y por esto. Pero Dios quiere que nosotros no tengamos esta actitud. Por eso dice aquí pero el que es rico será rico en su humillación, porque el dinero es pasajero. No nos vamos a poder llevar la cuenta bancaria al cielo, ni al infierno tampoco. Entonces no tenemos que darle más importancia a las cosas que no debemos darle esa importancia, sino que debemos esforzarnos por agradar a Dios, por en la condición en la que nos encontremos, poder poner en práctica algo que yo les he estado diciendo a los chicos durante estos días, que empecemos a pensar antes de, no después de. Y si nosotros en verdad queremos empezar a obrar de una buena forma delante del Señor, es muy importante que empecemos a pensar antes de. Y para eso necesitamos paciencia. Porque si somos desesperados, vamos a obrar y después vamos a tener que pensar después de. Cuando ya hemos metido la pata, cuando ya hemos cometido el error, cuando ya hemos ofendido, cuando ya hemos faltado el respeto, cuando ya hemos sido soberbios, cuando ya hemos sido altivos. Y eso ya es después de. Pero qué bueno es que podamos, con la paciencia que Dios derrama sobre nuestras vidas, pensar antes de. Y meditar y decir, Señor, ¿cómo quieres que haga las cosas? ¿Cómo quieres que obre en esta situación? ¿Cómo quieres que, Señor, actúe en frente de este problema, de esta situación difícil? Y el Señor traerá luz a tu vida, a nuestras vidas, y podamos obrar de una forma completamente diferente. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que actuemos diferente, hermano. No sigas perdiendo tu tiempo. Empieza a actuar diferente. En todas sus empresas, en todo lo que emprendas, hermano, si tú dejas que la soberbia y la altivez obren en tu vida, no prosperarás, no avanzarás, porque al soberbio el Señor lo mira de lejos. Pero qué bueno que a los humildes el Señor se derrama en ellos, los llena, los fortalece. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades, porque reconocemos, Señor, yo te necesito, soy muy débil, Señor. Por eso me aferro a ti. Es como cuando nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños y se encuentran en algún peligro, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Corren donde el papá o donde la mamá y se aferran a él hasta que ven que el peligro pasa. Ellas se sueltan. Pero que nosotros podamos ser y tener mejor actitud que los niños de aferrarnos al Señor siempre, no soltarnos. Porque los que sabemos y que nos hemos soltado de la mano del Señor y de la presencia del Señor, sabemos cómo hemos terminado. Entonces, ya no te sueltes. No te sueltes. O sea, con peligro o sin peligro, no te sueltes de la mano del Señor. Y vela todo el tiempo. Velad y orad, dice la palabra del Señor, para que no entréis en tentación. Pero si tú no te esfuerzas, es imposible adquirir todas estas herramientas que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas para que podamos ser de bendición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación.
En el versículo 12, bienaventurado, o sea, bendecido el varón, la mujer, el hombre, la mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero aquí hay algo bien importante, tener resistencia. ¿Cómo adquirimos esa resistencia? Si yo corro de aquí a la esquina y llego con el corazón en la mano, o cuando subo la escalera aquí nomás, eso es naturalmente. Espiritualmente, ¿cómo adquirimos esa resistencia para poder resistir al diablo, hermanos? Ejercitándonos en la piedad. No en la piedad de andar haciendo caridad, sino que en la piedad en las cosas de Dios. Buscando al Señor con todo nuestro corazón, entregándole nuestro tiempo, todo lo que podamos hacer que sea para el Señor. Y al hacer las cosas como para el Señor, dice que Él también hará que caigamos en agrado ante los ojos de los hombres. ¿Se recuerdan que lo leíamos también? Y Dios quiere hacer ese milagro en nuestras vidas de que podamos resistir, porque lamentablemente aquí habíamos puros irresistentes. Por eso llegamos a la condición en la que nos encontrábamos. A la primera, al suelo. O sea, ninguna defensa personal. Combos venían nomás. Pero qué bueno es que podamos tener esa resistencia espiritual en nuestras vidas y podamos decir no. Aunque Él quiera, porque el diablo nos ataca, ¿eh? El diablo está como león rugente, o sea, no tenemos que bajar la guardia. El diablo está ahí como león rugente. Yo nunca he visto, bueno, uno lo ve a veces en la tele cuando el león va a atacar su presa, ¿no? Y de la misma forma el diablo cuando nos quiere atacar, oye, pero necesitamos esa resistencia porque fíjate tú la bendición más grande que viene a nuestras vidas si nosotros resistimos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Tú quieres recibir la corona de vida? Qué momento más inolvidable, ¿no? Va a ser ese. Hay una alabanza que siempre el pastor me dice que la saque cuando la escuchamos y no la saco nunca, pero que es muy bonita, que dice, puedo imaginarme, ver cómo será al estar frente a ti. Qué bonita, la vamos a sacar esa alabanza. Tenemos que imaginarnos, tenemos que mentalizarnos, hermanos, de que tenemos que entrar, de que nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida, de que nuestras obras de hoy en adelante no tienen que ser como eran antes, sino que tienen que ser nuevas en el Señor para que podamos adquirir esta bendición tan grande que Dios tiene preparada para ti. Y para ti, si no desmayas, si soportas la tentación, si resistes la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? ¿A los desobedientes? ¿A los soberbios? ¿A los altivos? ¿A los que andan conforme su parecer, conforme a su voluntad? No, dice a los que le aman. A aquellos recibirán esa corona de vida, a los que aman al Señor. Y una persona que ama, al Señor le obedece. Una persona que ama pone en práctica la palabra de Dios. Cada día es como una esponja. Átalas a tu cuello, ¿se recuerdan? Grábalas en tu corazón. Así tenemos que recibir la palabra de Dios con esas ganas, con ese anhelo, para que podamos resistir, para que podamos soportar y no ser vencidos a la primera, sino que podamos testificar con ese resistir y con ese soportar que no estamos solos, sino que Dios es el que está con nosotros y Él es el que pelea por nosotros. Amén. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Y ese es un gran error que cometemos muchas veces, de pensar de que Dios te está tentando. Y Dios no tienta a nadie, dice la palabra.
porque Él no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. La diferencia es que Dios sí quiere probar nuestra fe, que es diferente, que Él quiere ver nuestra condición si en realidad hacemos lo que decimos. Como ese ejemplo que dice que el padre Gatica predica, pero no practica. Si en realidad lo que predicamos lo practicamos y eso el Señor quiere probarlo. Y la forma de probarlo es por medio de las pruebas en nuestras vidas para que en verdad podamos demostrar que en verdad estamos dispuestos a esforzarnos, a resistir para poder adquirir esa corona. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso yo quiero que te grabes esto de pensar antes de. Yo con los chiquillos hemos estado ahí 2 días bien intensos, que he estado compartiendo mucho con ellos, y en cada actitud, hermano, piensa antes de. No después de, y los he tenido, pero antes de, no después de, porque después de, ¿qué tengo que hacerle? Llamarle la atención. Después de, tengo que disciplinarles. Después de, hay que ajustarle las tuercas. Pero si piensas antes de actuar, antes de obrar, y meditas y le dices, Señor, dame la capacidad, Señor, ya no quiero obrar igual que ayer, no quiero que mi carácter me maneje, no quiero ser como antes. Y piensas antes de, y ya hoy el Señor te ayuda. Y no darás a luz la muerte, porque si tú dejas que tu concupiscencia, si dejamos que nuestra concupiscencia nos, como dice aquí, nos seduzca, nos atraiga, mal asunto. O sea, no tenemos que darle esa rienda suelta a nuestra carne. Porque si le damos esa rienda suelta a nuestra carne, nos seducirá y nos atraerá, y después de eso dice que una vez concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da, dice, la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él es el mismo, hermano, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Confía en el Señor, entrégale tu vida. El Señor está aquí. El Señor quiere hacer una obra en tu vida. Y esa obra es una obra de salvación. Esa obra es una obra de redención para tu vida y para la mía. Él es el mismo siempre, Él no varía, Él está siempre. Él en su bondad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para eso el Señor te ha sacado de donde te encontrabas, para hacerte una primicia de sus criaturas, para tenerte en cuenta, para saber que tú estás ahí y que Él también puede contar contigo para lo que haga falta. Qué bueno que Dios pueda contar contigo. Yo te hago una pregunta, ¿cuenta Dios contigo? El Señor cuenta conmigo. Ojalá tú puedas tener esa certeza en tu vida. Porque el Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos para toda buena obra. Toda buena obra. Si tú estás dispuesto, el Señor hará una buena obra con tu vida y de bendición para los demás. Pero si no estás dispuesto, esa buena obra es imposible que se ejecute a través de tu vida y no habrá eso bueno en ti ni en mí. Sigue diciendo, por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír. ¿Estás siendo pronto para oír en esta tarde? ¿Estás con ese anhelo? Sigue diciendo, tardo para hablar. Tardo. O sea, lo que te decía de si piensa antes de, porque si una palabra dicha ya no somos dueños de ella. Sí somos dueños de nuestras palabras antes de hablarlas.
¿Me entiendes lo que dije? Somos dueños de nuestras palabras antes de hablarlas. Después de hablarlas ya está dicha, ya metimos la pata. Pero por eso, qué bueno es que nosotros podamos, antes de pensar, antes de hablar, antes de hacer cualquier cosa, dirigirnos al Señor. Por esto, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hay algunos aquí que prenden con agua. Le tiráis un vaso de agua y encienden al tiro. O sea, ni un fósforo, o sea, para nada, agua nomás. Tardo para airarse. Y cuando nos airamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando airamos? ¿Actuamos espiritualmente? En lo absoluto. Actuamos carnalmente. Y ahí esa obra, esa condición de atracción, de seducción, porque hay personas que se dejan seducir y se atraen por esa soberbia, por ese airarse y eso atrae condenación para nuestras vidas, hermanos. Así que podamos ser tardo para estas tres cosas que dice aquí, para oír, tardo para hablar. Hay unos que hablan hasta por los codos. Yo soy una de las personas que hablo mucho cuando comparto del Señor porque, oye, es una pasión que hay en mi corazón de testificar del Señor. Pero cuando estamos haciendo cualquier cosa, como que me cuesta hablar, como que soy como medio cortado. Pero cuando hablo del Señor, la palabra fluye desde mi boca, porque es un anhelo de mi corazón el poder ser una trompeta de Dios, una persona que testifica de Dios, no solamente con el hablar. Sigue diciendo, ya vamos a terminar, falta poquito, termino ya. Que seamos tardos para estas tres cosas. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra, o sea, no te creas que al airarte va a obrar la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, hermanos. Recibe con mansedumbre la palabra implantada en esta tarde de parte del Señor. Dice, la cual, ¿qué dice? Puede salvar nuestras almas, vuestras almas. Si tú recibes la palabra del Señor, si la implantas en tu vida. Pero aquí hay algo, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida como era. Más el que mira atentamente. Yo hoy te digo de parte del Señor esto, mira, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella cada día, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, ¿qué dice? Este será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay una promesa, que si tú eres un hacedor de la palabra de Dios y la pones en práctica, serás una persona bienaventurada en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Es vana. Y termino con este versículo, porque la religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y lo más importante, que lo resalté, dice, y guardarse sin mancha de este mundo. Te digo una cosa, que las obras que hacemos en el Señor y guiados por el Señor nos hacen guardar sin mancha. Porque nuestras obras malas delante del Señor lo único que hacen es manchar nuestras vestiduras. Lo único que hacen es alejarnos más del Señor. Lo único que hace es inscribirnos ahí, pero en primera fila ahí a los que se van a ir al infierno. Pero qué bueno que tú y yo recibamos la palabra y la implantemos en nuestras vidas y no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores.
y cumplamos la palabra del Señor en nuestras vidas cada día y nos guardemos sin mancha de este mundo. Amén. ¿Quieres guardarte tú sin mancha? Qué feo es cuando andáis todo manchado, ¿no? Yo soy una de las personas que me pongo a veces la ropa para trabajar y ando todo manchado. Pero qué bueno es ponerse ropa limpiecita, que no tenga ninguna mancha, vais como con un poquito más de autoestima, ¿no? Y de la misma forma cuando tú vienes delante del Señor, ojalá que no te hayas manchado, porque vienes con más gozo, vienes con más alegría, porque pudiste soportar, pudiste resistir, pudiste pasar la prueba y vienes con gozo a darle las gracias al Señor. Y no vienes todo triste, todo ahí, Señor, perdóname. Qué bueno es que podamos acercarnos al Señor confiadamente. Que si en algún momento no soportamos, si en algún momento no resistimos, el Señor nos ayude y nos dé la capacidad de poder arrepentirnos para que Él pueda seguir haciendo esa obra en nosotros y la pueda ir perfeccionando cada día. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, porque todo proviene de ti, Señor, tú eres el mismo, Señor, en ti no hay variedad. Señor, ayúdanos, Señor, a poder tener esta condición en nuestras vidas, Señor, a no ser inconstantes, Señor, en nuestros caminos, Señor, que siempre podamos estar prestos, Señor, velando y orando, Señor, para no entrar en tentación, para poder estar en ese soportar cada día, Señor, porque el enemigo no descansa, Señor. Las huestes, Señor, no descansan, están siempre ahí acechando, Señor, nuestras vidas, tu obra. Pero nosotros queremos estar capacitados, Señor, para poder soportar, para resistir, Señor, y poder alcanzar esa corona de vida, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te damos en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.